Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este servicio. Es un gusto verlos y estar con ustedes más bien sobre este medio. Con este medio es un privilegio poder estarles sirviendo durante todo este tiempo. Ya pronto va a pasar esto, así que ánimo, ánimo, vamos a salir de esta en victoria y vamos a salir en paz. Y antes de iniciar, quiero hacerte la invitación el próximo domingo a las 6 de la tarde. Por favor, aparta un tiempo para orar con tu familia, para estar meditando, para estar orando mientras nosotros vamos a estar adorando en este lugar, exaltando a nuestro Dios a las 6 y vamos a estar orando por tu familia, pero tu obligación es que empieces a hacer unos altares de adoración. ¿Sabes algo? He notado que durante este tiempo muchas personas dentro de la iglesia se han enfriado y eso es preocupante. Muchas personas han dejado su vida de oración, muchas personas no se están congregando a través de este sistema. Muchas personas no han tomado las clases de discipulado. Muchas personas solamente abren las páginas, reproducen y para pasar lista y se van. No han tomado tiempo de calidad para escuchar la voz de Dios y necesitamos ser comprometidos con Cristo Jesús. Y número 2, necesitamos tener una cultura de reino donde tú puedas sentarte, apartar una hora de tu día para estar con el amado Dios. Y en la semana tienes que estar orando, no descuidemos la oración. También tengo un proyecto de tener un tiempo devocional o un tiempo de oración a través de este medio. Estoy todavía pensando cómo sería, pero tal vez sería martes y jueves a las de 5 de la mañana a 6 de la mañana estar adorando, estar orando, estar buscando al Señor durante ese tiempo. Te confirmo bien los horarios y el día. También quisiera hacer una pequeña velada de oración a través de este medio, que tú te puedas conectar, que tú te puedas meter con nosotros en Facebook. A través de Facebook va a ser la transmisión. Estaremos viendo si podemos hacerla en YouTube y sería a lo mejor media velada, como de 10 de la noche a 3 de la mañana, 2 o 3 de la mañana, donde voy a apoyarme en algunos hermanos que me van a ayudar a interceder, que van a dar algunos temas. Tal vez invitemos a algún hermano, un pastor, que también se conecte con nosotros y esté dándonos una palabra. Es necesario retomar fuerzas porque estamos en tiempos difíciles, tiempos de guerra, y la iglesia no puede quedar dormida, la iglesia no debe de quedar dormida, ¿vale? Entonces es importante que durante este tiempo tú te estés conectando con el Señor y te estés metiendo en oración intensa durante este tiempo, ¿va? Entonces necesitamos comprender el nivel de guerra que estamos teniendo y la capacidad que Dios nos ha dado y la autoridad que tenemos en la oración. Entonces, por favor, aparta esos días. Yo voy a darte ya bien las fechas donde puedas conectarte y estar orando. Voy a estar orando por ti, seguimos orando por ustedes. Les mando un fuerte abrazo a los que han estado padeciendo alguna situación. Dios está peleando por nosotros, ¿va? Y el domingo no se te olvide a las 6 hacer un altar de oración y adoración, y quiero que ores por tu familiar, quiero que la tomes de la mano y le digas, te bendigo en el nombre de Jesús, le des un abrazo. Yo te decía, a lo mejor invítale una pizza o haz algo, no sé, terminando la reunión, haz juegos, haz una actividad donde estés con tu familia. Necesitas tiempo de calidad con tu familia. Por favor, es forzoso que estés el domingo a las 6 metiéndote en oración y conectes la transmisión. Mientras nosotros adoramos, tú estés pasando tiempo de calidad con tu familia, ¿va? Yo también lo voy a hacer ya después
de la transmisión voy a estar con mi familia y voy a estar adorando y te voy a mandar algún en vivo para que puedas ver cómo yo lo hago con mi familia. Entonces es importante que por favor hagamos esto. Voy a enviarte un video donde va a estar anunciando el domingo el tiempo de oración y familiar de altar de oración, y la otra estar madrugando para estar buscando a Dios desde temprano, unos 2 días, el sábado oración y una velada. ¿Por qué? ¿Por qué la oración? Porque necesitamos entender, iglesia, que solamente a través de la oración tenemos la victoria, tenemos el avance que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces es importante poner en juego, no poner en juego, poner en práctica es la palabra, poner en práctica y activar las herramientas que el Señor nos ha dado. Entonces, por favor, la oración es fundamental y en la oración hay vida. Ya te enseñé el poder de la oración. Vuelve a revisar, ahí están colgadas en Facebook y en YouTube esas transmisiones, vuélvelas a retomar y si tienes alguna duda, mándanos ahí. Y manda tu trabajo de discipulado, por favor. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a continuar con la serie. Ha sido de mucha bendición esta serie de hombres comunes y corrientes, y apenas llevamos 3 secciones, tres sesiones donde hemos estado hablando de que Dios usa hombres comunes y corrientes. Ya hablamos de apoyarnos en la gracia de Dios, ya hablamos del apóstol Pedro, y esto ¿con qué intención? Con la intención de que tú veas qué es lo que ellos hicieron bien y qué es lo que ellos hicieron mal, para que tú lo corrijas, y 2, para que tú entiendas que ellos no eran hombres extraordinarios, sino eran hombres ordinarios, tocados por un Dios extraordinario, escogidos por un Dios extraordinario. El que los hizo extraordinarios fue la gracia de Dios, y que ellos se apoyaron en los momentos difíciles de su vida en la misericordia, el favor, la bondad y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre la iglesia moderna y la iglesia primitiva? Es que ellos vivían una dependencia absoluta con la presencia de Dios, una dependencia absoluta de la gracia de Dios, y ellos no estaban jugando a ver qué podían hacer mejor, quién lo hacía mejor. Ellos estaban comprometidos a habitar en la presencia de Dios. Entonces es importante entender esto. Es importante entender que nosotros, como seres ordinarios, tenemos el llamado a ser extraordinarios, porque Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que es importante entender que durante este tiempo estamos estudiando a hombres que son comunes y corrientes, con luchas como nosotros, con batallas como nosotros, pero escogidos y tocados por la mano poderosa de Cristo Jesús. Yo que tú le das un aplauso allá en tu casa y le decía al Señor: gracias por todo lo que has hecho con mi vida. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Dios es bueno todo este tiempo, ¿verdad? Y de lo vil y de lo menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Hoy quiero enseñarte, o quiero que veamos rapidísimo a un hombre que a mí me vuela la cabeza. Un hombre que para mí es una inspiración. Un hombre que para mí me enseñó algo increíble. Pero vamos a Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Juan 1, 40 al 42. Y vamos a descubrir de alguien que es uno de mis personajes favoritos de los apóstoles. Juan 1, 40 al 42 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados tu pueblo.
Gracias por la sangre vertida en esa cruz que pagó el precio por nosotros. Gracias por tu infinito amor, bondad y misericordia establecidas en nuestras vidas y afirmadas a lo largo de toda nuestra vida. Hoy te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos hables. Gracias te damos, Padre, por toda la obra que estás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Te digo que este personaje es alguien de los que me vuela la cabeza, es alguien de los que me inspira a servir, es alguien de los que me enseña a servir y es alguien que para mí parece ser que a lo largo de la historia de la Biblia y la historia de la iglesia no hizo nada trascendente como Pedro, pero él lo que a mí me enseña es que hacía cosas efectivas. ¿Por qué? Porque tenía una sintonía con Dios tan profunda. Fue alguien que fue escondido durante todo su ministerio y no se menciona mucho de él, pero alguien que conocía a Dios tan íntimamente. Y estoy hablando de Andrés. Andrés, incluso aquí dice en el versículo 40, Juan 1:40, dice Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, muchas veces si tú hablas del apóstol Andrés, nadie te va a decir qué onda con él. Todos te van a decir, el hermano de Pedro. Y siempre Andrés tuvo, para que sea reconocido, para que la gente lo pueda reconocer, para que la gente lo pueda ubicar, siempre su nombre estaba ligado al nombre de su hermano Pedro. Porque si no estaba ligado al nombre de su hermano Andrés, entonces no era reconocido, porque en la Biblia no encontramos muchas cosas de él. Andrés no encontramos que fue alguien que siempre estuvo al frente de las cosas, sino que Andrés aparece en pequeñas porciones de la Biblia, pero aparece con una sintonía increíble. Andrés es alguien que se le conoce también como el apóstol de las cosas pequeñas. Si tienes que ponerle algo, un título, le vamos a poner Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Este personaje y el tema de hoy es alguien que me inspira y me vuela la cabeza. Porque durante todo el tiempo del ministerio que he llevado, ahorita ya, si no me equivoco, ya estamos a 2020. He estado sirviendo como 11 años a la iglesia, he estado en todas las áreas, evangelismo, como pastor de jóvenes, en alabanza, consejero, en intercesión, maestro de discipulado, maestro de niños, el que lava los baños, de misionero, y he estado de todo. Pero hay momentos en la vida, y yo no había entendido que había momentos que el Señor quería que yo fuera resguardado durante tantos años, y había veces que honestamente yo me frustraba el pensar que nadie me estaba conociendo mientras otros desfilaban y eran promovidos, y a veces eso dolía. Yo hacía muchas cosas, yo era el que oraba en privado cuando nadie me veía, yo era el que oraba para que Dios levantara líderes, y yo veía cómo Dios levantaba a los líderes, los promovía a ministerios donde la gente los reconocía, donde la gente los ubicaba, donde eran más reconocidos que yo, y yo estuve guardado todo el tiempo. No sé si te dije, en este servicio fue en una clase de líderes donde muchas veces yo en la alabanza pues me ponían a tocar cuando nadie me veía. Yo ministraba, yo tocaba cuando nadie veía que yo estaba haciendo las cosas. E incluso muchas veces yo quise tocar en buenos escenarios, pero no. Una ocasión, recuerdo una ocasión, y se lo platicaba apenas al hermano Antonio, que esa ocasión en particular, yo estaba en un evento grande y ese día yo no había sido llamado a tocar. Y entonces en esos eventos pues yo no tocaba. Pero ese día en particular yo me subí a tocar
porque estaba la guitarra sola, nada más toqué una canción en el cierre y me acerqué al pastor y le dije, ay, déjeme tocar, por favor, porque pues, ahorita el auditorio del Centro de Convenciones Tlatelolco está a reventar y quiero que me presenten con el grupo, porque soy parte del grupo. Y él me dice, pues agarra la guitarra, no hay nadie, la guitarra acústica. Entonces empezamos a tocar y yo me sentí tan incómodo, tan mal, tan vacío y no entendí qué pasaba. Y entonces yo tocando, cuando terminamos de tocar, voy para abajo de la plataforma y Dios me habla y me dice, ¿quién te dijo que te subieras allá? Y entonces comprendí que para mí no era ser alguien visto, sino era ser alguien efectivo en privado. Y cuando yo me sentía frustrado, empiezo a estudiar qué onda con alguno de los apóstoles que no se le decía, no se nombran mucho como Andrés. Pero Andrés tenía una sintonía tan fuerte con Jesús y una cercanía con Él que todo lo que hacía era efectivo. Comprendí que Andrés, que siempre se le conoce como el hermano de Pedro, Andrés siempre fue alguien que cuando hizo algo, siempre fue efectiva su decisión. Andrés no estaba viciado con las cosas que todo mundo está viciado, con los aplausos, con la fama, ni con el dinero. Andrés fue alguien sencillo, fue alguien firme, emocionalmente estable, fue alguien que conoció en privado a Dios. Y Andrés, una de las características que tenía es que él no buscaba fama y no tenía problema si lo reconocían o no lo reconocían. Andrés comprendió que lo más importante es que Jesús lo haya reconocido. Y vamos a entrar más al tema para que no se me vaya mucho el tiempo. Mateo capítulo 10, versículo desde el 1, dice Mateo 10, vamos a volver a leer la elección de los 12 apóstoles, la lista que les había dicho desde que empezamos Pedro, y dice así Mateo 10, desde el 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí hay tres cosas que, voy a hacer un paréntesis, en estos tiempos tenemos que hacer y tener esa autoridad en oración. Hay tres cosas importantes cuando Jesús, vas a encontrar aquí que Dios les da autoridad a los discípulos y después les da autoridad para que prediquen a otros 70. Pero a estos en particular les da autoridad para tres cosas: sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Tres cosas que un discípulo debe de hacer en toda su vida. ¿Por qué? Porque Jesús les da esa autoridad, la cercanía o la relación que tienes con Jesús te hace habilitado para decirte el Señor, tú eres mi discípulo y a ti te doy autoridad sobre espíritus inmundos, échalos fuera, te doy autoridad para que sanes toda enfermedad, hoy que estamos viviendo, y te doy autoridad para que sanes toda dolencia. Amén. Entonces, grábate eso, porque en oración vamos a tomar esta palabra y vamos a empezar a orar sobre eso. Pero no me voy a desviar, porque si no, entro a este tema y me voy de filo. Voy a seguir con esto. El versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano. Escucha bien, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Pero aquí encontramos otra vez en esta lista de Mateo que le llaman Andrés, y para que lo ubiquen es hermano del máster. Del que tiene la autoridad, del que tuvo la revelación del Mesías. ¿De quién? De Pedro. Es su hermano.
Entonces todos decían, oh, bueno, su hermano. Pero te dije las clases pasadas o las prédicas pasadas que venía una lista así ascendente de cuánto tenía intimidad con Jesús y cuál tenía menos intimidad. Número 1, aquí dice Pedro. Número 2, ¿quién? Andrés. Andrés fue del grupo con mayor intimidad con Jesús. No se narra tantas historias como con Juan, o tantas historias como Jacobo, o no se narra tantas historias como Pedro, que él es el más conocido. Pero Andrés tenía una cualidad que era íntimo, que era del círculo más íntimo, más cerrado de Jesús. Era el que tenía, según aquí, Mateo ocupaba el segundo lugar en intimidad y cercanía con Jesús. Entonces encontramos que Andrés parece ser que no es incluido en varios de los acontecimientos importantes, donde se ve a Pedro, donde se ve a Jacobo, donde se ve a Juan junto a Jesús. Pero sin embargo, Pedro, no cabe duda que con frecuencia él siempre presentaba una cercanía y una seguridad de quién era Jesús. Por eso, vamos a ver, por eso por eso Andrés presenta a su hermano delante del Mesías. Andrés, aquí dice, vamos a ver Juan 1:40, pero me dé tiempo para terminar bien. Juan 1:40, donde dice que Andrés presenta a Pedro, pero aquí hay varias cosas que a veces dejamos sin entender. Vamos desde el 35, fíjense, al siguiente día otra vez Juan y dos de sus discípulos, aquí habla de dos discípulos de Juan. Mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Número 1, Juan, porque no quiere hablar de sí mismo. Número 2, ¿quién crees? Andrés. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Andrés, a pesar de que era pescador, porque lo encuentra Jesús pescando con Jacobo y Juan, pero a pesar de que Andrés era pescador, Andrés fue alguien digno. ¿Por qué? Porque siempre se sentó a los pies de un maestro para ser enseñado. Fue alguien, aquí vemos a alguien que fue discípulo, permitió ser formado, y alguien que se permite formar, que se deja formar por los procesos y se mete bajo una autoridad espiritual, ya sea un pastor, un líder, un maestro que te esté encaminando y a quien entregarle cuentas, es alguien que es confiable. Y Andrés fue alguien que, aunque no hacía mucho ruido, pero fue alguien que entendió cada lección que estaba diciendo su maestro Juan el Bautista. Y Juan el Bautista bautiza a Jesús, y Andrés estaba en ese acontecimiento. Después, al otro día, camina Jesús por ahí y les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan y Andrés entienden la revelación de lo que está diciendo Juan el Bautista, y lo que hacen es mirar a Cristo, mirar a Jesús, e inmediatamente empiezan a seguirlo. Se le acercan y le dicen, maestro, ¿dónde duermes? Y él le dice, vengan, les voy a enseñar. La diferencia entre Andrés, esto me vuela la cabeza, la diferencia entre Andrés y un Pedro es que Pedro necesita afirmarse dos veces. Primero, cuando le dice, tú eres Pedro, Jesús se le acerca. Segundo, cuando le dice, te llamo pescador. Pero Andrés, al instante, él no duda. Andrés es alguien que se ancló a todas las enseñanzas y creyó firmemente
en la palabra de su maestro, en la palabra del Antiguo Testamento y en la revelación que tuvo, porque comprendió que su maestro Juan el Bautista, Dios lo había enviado y Dios estaba con él. Y cuando le dijo, he aquí el Cordero, entendió que llegó el tiempo de ir por una revelación más grande. Se le acerca y duerme con él y empieza a ser uno de los primeros que se acerca a ser discípulo. Y él corre, imagínate qué vio, qué escuchó Andrés, que fue sacudido su corazón, y lo primero que hace no es empezar a predicarle a mucha gente. La primera decisión que hace es traer a su familiar, a su hermano, lo pone a los pies del maestro y le dice, Él es el Mesías. Él es del que han hablado los profetas. Él es, yo ya lo experimenté y te traigo para que tú lo conozcas. Y es cuando tiene la revelación y se encuentra la mirada de Jesús Pedro, y empieza Simón Pedro a ser transformado de identidad. Esto me recuerda, por ejemplo, a esas personas que quieren ser pioneros aunque nadie los conozca. Ahí tu corazón está resguardado. Eso me recuerda a personas que son certeras hablándole de Cristo a las personas, a la gente, aunque nadie le reconozca. Son esas personas que a lo mejor no hacen muchas cosas como intercesores, que nadie los conoce, pero son personas que ganan las guerras. Son personas que traen a los Pedros a los pies de Cristo. Recuerdo, por ejemplo, que cuando yo llegué a Cristo, yo fui como la sensación. Cuando me empiezo a enamorar, cuando eso y cuando lo otro, y volteo atrás y mi hermana pareciera ser que nadie la conocía. Nadie me dijo, o sea, nadie me preguntó quién me había hablado de Cristo. Solamente glorificaban a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí, porque Dios me empezó a usar en profecía, en sanidad, y yo era alguien que oraba y decían, wow, este joven tiene algo, pero nadie preguntó quién me habló de Cristo. Y mi hermana inmediatamente se encontró con la revelación de Cristo y no dudó de de tomarme de las manos y decir, míralo y serás cautivado por él. Y esos son los Andrés. El Andrés de las cosas pequeñas, o Andrés, hermano de Simón Pedro, es alguien que no le importa que no se le reconozca, pero quiere que la gente se encuentre con la mirada de Jesús. Qué increíble es esto. Tal vez el Andrés nunca va a ser promovido a ser predicador en un púlpito, pero se goza porque vio que a alguien que le habló de Cristo, ese sí ha sido evangelista de multitudes. Hoy en día queremos que nos profeticen, es que yo soy evangelista a multitudes, yo quiero servir, pero pocos tienen la capacidad de ministrar y servir y quitarse de modo que puedan ver a Jesús. Un Andrés es ese. Por eso es confiable Andrés. Por eso es certero, porque se acercó con un corazón íntegro delante de Dios. Andrés no estaba viciado con querer ser famoso. Andrés sabía que Jesús lo conocía, y eso fue lo más maravilloso. A los demás los llamó, les fue diciendo, pero Andrés no hubo necesidad que Dios le profetizara, le dijera, te voy a usar. Andrés ¿cómo decirlo? Andrés se sintió satisfecho con simplemente el hecho de mirar a Jesús cara a cara, aunque no le hubiera dicho, te voy a usar. Qué increíble es eso, ver a alguien adorando. Yo recuerdo a un niño, un adolescente, que yo lo veía en la iglesia, todo estaba en Restauración Central, adoraba con tanta pasión. Un chico con algún problema de la pierna, pero yo lo veía. A veces yo iba a la iglesia y saliendo del metro, él iba delante de mí. Más de una vez me lo encontré para el servicio de jóvenes. Iba lo más pronto posible. Y cuando llegaba el tiempo de alabanza, a lo mejor nadie le hablaba en la iglesia, pero en el tiempo de alabanza alzaba sus manos y lloraba en la presencia de Dios. ¡Wow! ¿Cómo me ministraba ese chico?
Yo lo bendecía de lejos. Una ocasión le pedí de permiso le pedí que me dejara orar por él. Oré por él. Y él lloraba como un niño, no con miedo, no porque Dios no le había dado nada, sino porque él estaba satisfecho con ver la mirada de Jesús. Cuando tú lo encuentras como Andrés lo hizo, quedas satisfecho con solamente verlo a él. No quieres que te prometa nada. No quieres que te dé los anhelos que tú tienes. Quieres que tu vida pase en las horas solamente contemplando. Ese es un Andrés. Andrés presentó a Cristo a su hermano. Imagínate qué cercanía es cuando se le acerca. Él es Cristo. Él es mi hermano Cristo. O sea, qué cercanía ya tenía con Jesús. Tenía días de haberlo conocido, o más bien de haberle revelado que era el Cordero de Dios, que era el Cristo. Fíjense, su ansiedad, dice, su ansiedad por seguir a Cristo, combinada con un celo por presentarlo a otros, tipifica con exactitud el carácter de Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Su ansiedad por seguir a Cristo, combinada con su celo por presentarle a otros, tipifica el carácter de Cristo. Ese es carácter. Pedro y Andrés compartían una misma casa en Capernaum. Marcos 1:29, no vamos a leerla. Pedro y Andrés siempre estaban tan unidos. En muchos sentidos, los primeros 4 se conocen que son Jacobo, que son Juan y que son Pedro. Y Andrés parece ser que es alguien borrado. Y hoy ¿cómo es la actitud de la gente? Que parece ser que es borrada, que es como que nadie los conoce. A veces están, es que nadie me reconoce que yo soy profeta a las naciones. Es que nadie me conoce que yo canto en la alabanza. Pero sabes que tu deleite está a los pies de Cristo. Comprendí cuando me sentía vacío, que te contaba la historia. Comprendí que Dios me había enviado a las cosas pequeñas. Porque qué deleitoso era estar con 10 hermanos en una congregación que apenas empezaba y todos adorando a una sola voz. No había un buen instrumento, una buena batería, solamente una guitarra, una voz desafinada que era la mía, pero con una pasión por el Señor. Qué increíble era escuchar las voces de todos que decían: Santo, Santo, Santo. No me sentía satisfecho con estar frente a todos y sentirme vacío a escuchar los aplausos. La primera vez que me pasó estar delante de la congregación, donde estaban llena la congregación, y sentir que todos aplaudían mientras ejecutábamos una buena alabanza. ¿Saben qué sentí? Me temblaron los pies, porque sentí vanagloria, porque sentí miedo. ¿Por qué? Porque entendí. Por eso el Señor quiere primero procesarte, porque los aplausos no eran para nuestra ejecución, eran para Él. Yo podría estar a ver esta gloria a Dios, amén, aleluya, aleluya, pero mi corazón estaba diciendo: lo hice increíble. Andrés no era así. Andrés, prefería que ni siquiera su nombre fuera nombrado. Hay un apóstol, hay un general de Dios, si no me equivoco, Evan Robbins, creo que él fue, donde él no dejaba que se le tomaran fotos mientras predicaba, porque decía: el enfoque es Cristo, no yo. Y él quería hacerse a un lado para que Jesús estuviera hablándole a la iglesia. Andrés también fue parte de las vergonzosas declaraciones de quién iba a ser el mayor. Andrés también fue parte de ese grupo de los errores que todos los demás cometieron. Claro,
Andrés fue parte de esas cosas. Pero Andrés se le reconoce. Cuando en la Biblia habla de Andrés, hermano de Pedro, o de Andrés, es porque hace una buena decisión. Y a Andrés se le reconoce constantemente como alguien que presenta a la gente a Jesús. Es como aquel evangelista que constantemente le predica a uno, pero se lo presenta y ese uno se convierte en un Pedro. Andrés es alguien que busca hacer, es un buscador de Pedros. Padre, su nombre solamente aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, pero aparece con una vida desarrollada y aparece como alguien que conocía a Jesús en intimidad. Fíjense, fue él quien trajo a Pedro a Cristo, lo hizo inmediatamente sin vacilación. Por supuesto que Andrés tiene que haber estado muy consciente, escucha bien, de la tendencia dominante de su hermano. Tiene que haber sabido que tan pronto como Pedro se integrara al grupo de discípulos, asumiría el liderato y él sería relegado a un segundo plano. Pero de todas maneras, Andrés llevó a su hermano mayor a Jesús. Ese solo hecho dice muchas sobre su carácter. Que él sabía que no importando que Pedro iba a tomar el liderato, Andrés tenía un corazón para amar a las almas. Qué increíble, ¿verdad? Tenía un corazón dispuesto. Andrés es alguien que no busca un foco de atención. Pareciera ser satisfecho con aquellas cosas que no tienen una visión o no tienen grandes publicidad. Parece feliz solamente con haber sido llamado y haberse encontrado con Jesús. Para muchos hoy en día todos quieren ser vistos. Escucha las predicaciones modernas, incluso las profecías, y serás padre de multitudes y todos lloramos, y serás esto y serás, pero cuando tú encuentras, hay muchas personas que necesitan ser, ¿cómo decirlo? Que se les diga eso para afirmar su corazón, y hay personas que saben quiénes son en Dios, aunque nadie les haya profetizado. Hace mucho tiempo, yo creo que lo vamos a hacer dos tomos porque no voy ni a la mitad. Hace mucho tiempo yo estaba en un congreso, entramos por error a un congreso de jóvenes. Pensamos que era un concierto gratuito en la Casa de la Cultura. No, aquí en el Teatro Venustiano, en el Cine Venustiano Carranza. Y entonces entramos y nos ponen una de esta, y pásenle, y son tanto. No, pues pensamos que era gratis, perdón, ya nos vamos. Y una hermanita dice, no. Una hermanita que estaba sentada ahí hasta el fondo. No, es que no sabíamos que. Y si no saben qué es esto, no sabemos, pensamos que era un concierto. Pásenle, yo los invito. Entonces vamos, ya estaba terminando el evento, pero dice, mañana sigue. Es que mañana trabajamos, ven aunque sea 1 hora. Bueno, quedamos en un acuerdo que al siguiente íbamos a ir. Entonces fui, y para mi sorpresa, yo apenas estaba empezando en la iglesia. Para mi sorpresa era un congreso de jóvenes. Había muchos jóvenes, había un profeta de Estados Unidos profetizando. Híjole, estaba un mover poderoso ese día. Y Dios, yo vivía en ese tiempo una intimidad tan fuerte con Dios. Yo escuchaba su voz. Por eso es que muchos pensaban que yo iba a ser profeta, porque yo podía escuchar su voz y sabía lo que Él quería. Esa ocasión hace el llamado y dice, quien tiene un llamado de parte de Dios, vengan, voy a orar por ustedes. Y todos corremos. Yo corrí, fue creo que la segunda fila,
Y empiezo a orar desde la plataforma de los músicos. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a grabar discos, te voy a llevar de profeta a las naciones, tú vas a ir de misionero. Y todos llorando, y todos yo veía que se caían bajo la gloria de Dios. Otros se arrodillaban y tantito los tocaba y se desplomaban. Y entonces yo dije, wow, de mí va a decir, vas a ser increíblemente grande, honestamente. Entonces yo esperaba mi turno, estaba orando. Y entonces empieza en mi hilera y todos al piso. Y uno que está a mi lado se cae. Y pasa conmigo y me dice, te bendigo en el nombre de Jesús. Y sigue con el otro, y tú vas a hacer esto. Y entonces vi que volteo y todos estaban tirados llorando. Yo no había sentido ni nada, ni un escalofrío, ni un fuego, ni nada. Y me llamó la atención. Cerré mis ojos y le dije, Dios, no entiendo por qué. ¿Por qué pasó esto? Todos están disfrutando y a mí ni una palabrita me dijo. Nada más me bendijo. Y Dios habla a mi corazón. Y ahí me quiebro. Y el Señor me dice, tú no necesitaste, yo no necesité enviarte a alguien para decirte lo que quiero hacer contigo. Tú decidiste, Jonathan, meterte en intimidad y escuchar directamente mi voz de lo que todo el plan que quiero hacer contigo. Con eso te basta. Nadie de ellos ha tenido el privilegio de escuchar mi voz audiblemente, pero tú sí. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste. Yo caí rendido y me quebré. Y me recuerda Andrés, porque en mi desarrollo tal vez nadie daba nada por mí, pero Dios sigue diciendo, di mi sangre por ti. Tal vez tu hermano quiere ser como un Pedro, pero un Andrés se equivoca menos que un Pedro. Un Andrés no le necesitan decir tantas profecías sobre de él y que va a estar en los carteles más grandes de eventos cristianos. Hay gente que está viciado y quiere solamente escuchar su nombre servir en todos lados y que lo reconozcan, y hasta se paran, se cuadran y hacen aleluya, gloria a Dios. Y en privado no hay vida espiritual. Un Andrés no necesita ser faramañoso para demostrar lo que es. Y Andrés, después de este trato, salía poder de Dios en la vida de Andrés. Y termino con esto. Yo creo que la otra semana vamos a terminar, pero hoy termino con decirte, Andrés significa, escucha bien esto, Andrés significa varonil, firme, estable, no un cobarde, sino valiente, decidido, entendido. Andrés quiere decir varonil, que tiene firme su convicción por Cristo, porque lo ha conocido en privado. Yo conozco a muchos Andrés, no hablando de un sexo, sino con esa característica, muchas mujeres como Andrés. Chicas que han estado adorando en el anonimato y conociendo a Dios y el corazón de Dios. Gente que ha estado sirviendo, chicas que están sirviendo y son vistas, son expuestas y a veces están más vacías. Pero yo conozco de vista y personalmente gente que está guardado, pero no le causa daño que nadie los conozca, porque se sabe amado, seguro de lo que Dios ha dicho para sus vidas. Eres un valiente. Deja que el Señor termine la obra. Termino con este testimonio. Hace tiempo fui a un concierto de Marcos Barrientos. Me invitaron, ¿no? Y los que me invitaron me dieron mi boleto y dicen, pues no, está en tu boleto, y se fueron y me perdí en el evento, ¿no? En el concierto. Y yo honestamente fui a ver a Marcos Barrientos y todos bien emocionados porque iba a estar a Marcos Barrientos, ¿no?
wow, Marcos Barrientos, todos fijando nuestros ojos en él. Pero había una carga muy fuerte, estábamos como emocionados de él, pero vacíos por dentro. Y entonces sale Marcos Barrientos y empieza a la primera canción, todos brincando, una fiesta, pero yo me sentía vacío, seco, como aturdido, como cansado. Y de repente Marcos Barrientos se queda así, calla a sus músicos y empieza a adorar cántico nuevo. Y empieza a romper toda opresión, y empieza a romper y a romper y a decir: enfócate en Dios, y te lleva a que tú empieces a adorar, a adorar, a adorar. Y llegó el momento que yo sentí cómo se destapó algo en mis oídos espirituales, cómo se destapó un velo que tenía en mi mente, en mis ojos, y toda la carga se fue. Y cuando menos vimos, estábamos todos adorando y hasta apagaron todas las luces. Y yo estaba exaltando al Señor, y de repente me acuerdo, pues estoy en un concierto de Marcos Barrientos. Yo sentía que estaba como si estuviera en mi cuarto. Y después, cuando canta una canción, me acuerdo mucho, canta una canción y todos a una sola voz, oía increíble. Pero empieza la de al que está sentado en el trono. Y cuando empieza esa canción, yo empiezo a irla a cantar, y cuando volteo a buscarlo, él no estaba en la plataforma. Él estaba escondido hasta un rincón. Estaba llorando y estaba cantándole, pero en un rincón donde no se veía. Y eso me ministró. Eso hace un Andrés. Se quita de la plataforma para que tú veas a Cristo en tu vida, y para que tú, como Pedro, te encuentres con la mirada de Jesús. Un Andrés de las cosas pequeñas es efectivo en todo lo que hace. Amén. Oramos y vamos a terminar. Me faltó la mitad del tema. Hay muchas cosas por decir de este hombre increíble. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque en medio de tu amor y tu misericordia nos hablas de la importancia de la intimidad. Yo te pido, Señor, que hagas de nosotros un corazón estable, firme, varonil, emocionalmente estable, satisfecho con tu mirada, como lo fue Andrés. Padre, ¿para qué queremos glamour, fama, dinero, mil cosas si ahí tú no estás? ¿Para qué queremos ser reconocidos, Señor? ¿Para qué querer un ministerio público cuando no hay vida en intimidad, cuando no hay vida contigo? Es como salir y aparentar algo que no somos. Pero cuando nosotros tenemos identidad en privado, no importa si nos reconocen o no. No importa si somos más famosos o no. No importa si nos conocen pastores de renombre o no. Porque tú ya nos conoces. Que en el cielo seamos conocidos y en el infierno seamos temidos. Yo te doy gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias porque estás formando en nosotros hombres como Andrés, hombres y mujeres con la característica de Andrés. Gracias te doy, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti. Te bendigo, iglesia. Nos vemos el domingo. Bendiciones.